Una de las cosas que siempre pienso, que la medicina ha avanzado, pero no entiendo a veces cómo podemos tener dolor. Tener dolor es incapacitante, invalidante, genera ansiedad, genera depresión, pérdida de días laborales, etcétera, etcétera. Para hablar de tema de dolores de columna, dolores de espalda, lumbociatalgias, esos dolores que cada vez son más frecuentes. Quiero decir, vivimos cada vez más tiempo, las personas comienzan a tener problemas, a veces en edades muy tempranas. Estamos aquí con el doctor Miguel Ángel Fernández Vigil, médico anestesiólogo, especialista en dolor. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Hace tiempo que nos conocemos, empezamos a hablar y nos conocemos en 1000 Gracias años. por la invitación. No, un placer. ¿Qué tema ¿no? Sí. De las lumbociatalgias, los dolores de espalda? Es una consulta muy frecuente, ¿no? Sí, yo te diría que en consulta general, yo estuve 38 años en hospital, Sí. hasta que me jubilé, y es el segundo motivo de consulta. Y Esa cada vez realidad. más. Sí, sí. Y lo que estoy viendo cada vez... Una estadística que te doy, como para tener una idea de qué estamos hablando, en el transcurso de la vida de una persona, el 100% de las personas tiene dolor de espalda en algún momento de la vida. El 100%. Y el 70-80% tiene una hernia de disco en el transcurso de la vida, sintomática. Es que a veces la gente se pide, por algún motivo, se lo pide el médico, una resonancia de columna. Y me lo manda a mí, yo veo la mía. Y cuando uno mira eso dice, bueno, siempre tenés algo, digo, no existe. Claro. Es difícil encontrar una resonancia de columna que diga, está todo bien. Siempre Sí. hay algo, hay cositas. Está todo bien hasta la edad joven. Exacto. Después de la edad joven empieza a no estar todo bien. Lo que pasa es que no todas dan síntomas, ¿no? ¿No estás viendo más frecuentemente gente joven con lumbalgias o lumbociatalgias? Sí, Sí. yo te diría por no cuidado. Ujú. Es decir, en los ejercicios desmedidos, no programados, no consensuados, no admitidos, digamos, por un especialista en el tema, sea así un entrenador o lo que fuera. Entonces yo lo veo muy frecuentemente en consulta. ¿Ejercicios aeróbicos o anaeróbicos principalmente? Generalmente Levantamiento anaeróbicos, de piezas, ¿no? no los aeróbicos, sino los anaeróbicos, ¿no? Es decir, levantamiento de pesos desmedidos o toda la actividad de contacto, por ejemplo, y eso da esa problemática que uno la ve muchísimo en consultorio. A mí me gusta ir un poquito siempre para el lado de atrás y hace tiempo te recibiste de médico, anestesiólogo hace muchísimos años, recién dijiste que te habías jubilado, o sea que tenés una edad que ya has visto mucha medicina, muchas cosas. ¿Qué se hacía antes con las lumbalgias hace 40 años? Mirá, yo tengo 48 de médico y 45 de hacer dolor. Cuando hice mi residencia hace muchos años, en el servicio había dolor y yo comencé mi primer congreso de dolor, lo hice estando en tercer año de residencia, en el año 79, así que estamos hablando de más de 45 años. Y bueno, esto que vos me invitaste hoy para poder dialogar y poder si hablar, querés, está amable y charlamos un poquito. que son los bloqueos, se hacen desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Claro, se ha ido complejizando, se ha ido agregando cosas, se ha usado instrumental que antes por ahí no se usaba, como puede ser ahora la radiofrecuencia o la termolesión, que tiene años, pero que hoy se usa Y mucho. las imágenes me imagino que también Y evolucionaron. las imágenes ha cambiado totalmente. Ahora, Antes era medio a ojo, ¿no? era exclusivamente clínico, no solamente para esto, sino en general. Yo Claro. hice tantos años de anestesia en neurocirugía, Claro. hacíamos arteriografía para ver un tumor cerebral. Bueno, acá pasaba lo mismo. Acá se hacían mielografías para ver una hernia de disco. El paciente había que hacer una inyección dentro del canal medular e inyectar como para ver si había un stop o no, o un cambio, digamos, en la imagen Claro. intrarraquídea para ver si había una hernia de disco que protruía desde afuera. Una Hoy, cosa... impensada hacerla No, hoy. hoy se lo comentás a cualquier médico joven y no sabe lo que estás diciendo. Claro. Es decir, claro. a ese nivel, no el público. O sino sea que un médico. bloqueos siempre existieron, pero eran más que nada clínicos. Luego decía, ¿dónde le duele? Acá. Y Claro, y Bueno, entonces el nivel de error era mayor. Hoy realmente con las imágenes que podemos acceder rápidamente, hoy una resonancia magnética, que es el gold standard, digamos, para este tipo de patología, nos da una información muy vasta, pero muy vasta. ¿los bloqueos son terapéuticos o solamente, como yo digo, es barrer un poco la tierra debajo de la alfombra y tapar, solapar el síntoma, que la persona no tenga dolor? No, yo lo primero que te quiero decir, Guillermo, y que sepa el público, primero que la patología de columna, no digo la traumática, ¿no? El Sí. choque en auto, la fractura, la rotura, el trauma distinto, Sí. pero la degeneración o la hernia de disco, que es una cosa tan frecuente de ver, el 70-80% se curan solas. 70%. Solas, es Solas. decir, esperando. Es decir, por Una eso, hernia. una hernia de disco, es decir, globalmente una hernia de disco, ¿no? Digo, cuando tiene compromiso foraminal, pero una hernia de disco en general, Ahí estamos viendo lo que es la hernia de disco, porque a veces la gente Claro. no entiende mucho qué es. ahí se Explícanos ve qué muy es. bien, digamos, ahí está la vértebra, donde tenemos, es una vértebra lumbar por las características. De acá. Donde tenemos, Esto sacamos, claro, lo pusimos ahí. exactamente, bueno, ahí tiene una columna lumbar
tres lugares de la columna anatómica, la parte del cuello, la columna cervical, la parte del tórax en la columna dorsal y la parte inferior es la columna lumbar. Y después sacrocoxis, que ya las hernias de disco son muy infrecuentes, Claro. digamos, ¿no? Para que tengamos una idea, lumbar, entre el 85 y el 90% de las hernias de disco son lumbares. Y dentro de estas que están marcadas acá, entre la cuarta y la quinta vértebra son 5 las vértebras lumbares, entre la cuarta y la quinta está el 90-95% de las hernias de disco lumbares. ¿Qué diferencia hay entre una protusión y una hernia de disco? Mira, ahora ya te contesto porque es una muy buena pregunta, porque hasta los médicos muchas veces se confunden o pueden... Los pacientes lo preguntan siempre, doctor, me informan protrusión, Claro. o me dicen hernia de disco, Protrusión. o un médico me dijo protrusión y usted me dice que es una hernia de disco. Entonces, ya te lo aclaro. Acá está la vértebra superior, la vértebra inferior, el disco intervertebral, que es como una almohadilla. Yo le digo siempre a los pacientes que es como un orejón, como el cartílago de la oreja, perfecto. que lo que hace es almohadillar entre una vértebra y otra, porque si no el contacto sería hueso con hueso. Y eso sería terriblemente... Primero que perdés flexibilidad, Claro. y aparte sería estar raspando. Doloroso, mal. Claro, imposible. Y por otro lado, ahí dan lugar, digamos, para que salgan las raíces nerviosas, que se ven acá. Sí, Esas raíces nerviosas salen, digamos, de la médula espinal. perfecto. La médula llega generalmente hasta el lumbar 1, hasta la parte inicial o dorsal 12, y después van saliendo las raíces, los nervios raquídeos, digamos. Perfecto. Y son los que pueden provocar dolor en caso de, como me preguntaste, una hernia de disco. Cuando eso pasa, la hernia de disco sale de su lugar, se rompe el anillo fibroso, porque ese disco está compuesto por dos cosas, muchas, pero dos cosas muy importantes. Uno es una cosa concéntrica que lo contiene, que es el anillo fibroso, Sí. que tiene entre 15 y 20 vainas, digamos, de fibra muy dura, y por dentro de eso un núcleo pulposo, que es como una gelatina, como una gruesa gelatina. El disco está contenido por el anillo fibroso. Claro. Cuando se rompe el anillo fibroso, tiende a salir, digamos, lo que está dentro, que es ese núcleo pulposo que lo hace de almohadilla. de Amortiguador. almohadilla. Es un amortiguador. Es un amortiguador, Un amortiguador. exactamente. De los cuales tiene un componente de agua muy importante, porque al nacer tenemos casi el 90% de ese disco es agua. Sí, porque muchas veces se lee deshidratación del disco intervertebral. Todos con la edad, a mi edad, y todos los pacientes Eso. mayores de 60 años, es una cosa muy característica de ver en el consultorio, que es muy característico, Claro. que el paciente dice, doctor, cuando hice la colimba, medio 1,82 m, y Claro. ahora medio 1,76 m, 1,77 m. Claro. Tenemos más de 30 discos que se van deshidratando todos, y esos centímetro y medio que puede ver el disco de altura habitual, pierde altura, 2, 3, 4, 5 minutos, en los lumbares un poco más, y perdés 4 o 5 centímetros de altura. De hago 1,80 m pregunta- te quedó 1,75 m. Pregunta doña Rosa, te hago. Sí. No tiene nada que ver con tomar mucho líquido esto. Nada, absolutamente No, nada. porque si la gente dice, no, yo tomo líquido No, y es de- mantengo hidratada los Yo sabés discos. con qué lo comparo, Guillermo, para que la gente sepa, es lo mismo que la piel. Yo el disco lo comparo con la piel. Vos agarrás un bebé y la piel es Sí. fantástica. Una goma. Una goma. Y vos agarrás un viejo y es un pergamino. Sí, vos claro. le remás la piel, pum, y se queda como está. Sí, claro. Bueno, exactamente lo mismo pasa en el disco. Perfecto. Con respecto a la protrusión que vos me preguntaste Sí. y la hernia de disco, la protrusión quiere decir que el disco todavía está dentro del anillo fibroso, lo está pulsando, está no lo rompió, empujando. lo está empujando. Empujando. Empujando de adentro, pero no sale. La hernia de disco rompió el anillo fibroso y protruye, sale de su lugar. Perfecto, clarísimo. Qué interesante estas imágenes, me encantan. Bueno, esto es lo que uno hace en los bloqueos. Esto es la columna. Claro. ¿no? Acá estaría la panza del paciente. Exactamente, y esta es la espalda. Y esta es la espalda. Esas son las aposis espinosas, que es lo que uno ve en las que se- pacientes muy delgados. muy delgaditos en la playa, que le puedes ir contando, digamos, los niveles, es esto, que son Es las aposis eso. espinosas. Perfecto. Esto es el agujero de conjunción por donde sale el neuroforamen, las raíces raquídeas, digamos, con los distintos nervios, y uno lo que hace en los bloqueos puntualmente, cuando hay una hernia de disco, y ahora te voy a preguntar qué efectividad tiene o no un Claro. bloqueo. Primero, lo ideal es no operar una hernia de disco de entrada. Primero, ¿por qué? Porque yo te dije, un alto porcentaje se curan solas. Sí. Es decir, con fisiatría, con medicación, eventualmente con un bloqueo, con rehabilitación, con gimnasia, con hacer natación, por ejemplo, y unas pocas, por ahí un 15, un 20, 25% se terminan operando. Ujú. Y tampoco de entrada lo ideal es la cirugía. ¿Por qué? Porque uno tiene cosas previas para llegar a la cirugía. A Bien. menos que el paciente tenga síntomas neurológicos como pérdida de esfínteres o lo que fuera, que Claro. se lo evalúa el médico. Eso sí. Y uno ahí decide si es quirúrgico o no. Pero normalmente no son quirúrgicos de entrada. Bien. Y por otro lado me preguntaba de los bloqueos. ¿Qué éxito tiene el bloqueo? Doctor, me dice, lo primero que te dice el paciente, doctor, con el bloqueo, ¿se me va a ir el dolor? Claro. Sí, el tema es, usted me va a hacer dos preguntas. Primero, ¿se me va el dolor? Y después, ¿cuánto va a durar Claro, el dolor? exactamente. Bueno, ¿se me va el dolor? Sí, se me puede ir el dolor, seguramente yo hago un bloqueo correcto. El Esto tema es está la haciendo ahora. permanencia de la mejoría. Entonces, yo lo que te contesto a tu pregunta de esos pacientes que terminan operándose, yo en mi experiencia personal, y está descrito eso en el mundo, entre el 40 y el 50% de las hernias de disco simples, con un bloqueo y con tratamiento médico, no llegan a la cirugía. Ah, mirá qué Entonces, la bien, pregunta un es, montón.
¿por qué operar a un paciente de entrada? Claro. Pudiendo tratar de evitar una cirugía. O sea, paso sería este. Exactamente. Vos llevas acá la raíz nerviosa. Perirradicular. Es decir, yo llego con un equipo de arco en imagen. con imagen directa. Yo lo que estoy viendo es la aguja. Una aguja fina, yo entro en forma percutánea, es decir, solamente paso a través de la piel con una mínima sedación. ¿Se hace en rayos esto? No, yo lo hago siempre en quirófano. En quirófano. Yo Perfecto. te diría por deformación profesional porque soy anestesiólogo. Perfecto. Entonces me gusta más el quirófano. Seguridad estar en 100%. Perfecto. Entonces yo entro con esa aguja en forma percutánea a través de la piel del paciente. Si es un dolor bilateral, entro por los dos lugares, al costado de la columna. Doctor, ¿usted me va a tocar la columna? No, no la toco la columna. Exacto. Uno entra, está perirradicular y en el momento que uno llega, en el frente ve una imagen, va al perfil para ver la profundidad de la aguja. Paciente despierto. El paciente despierta con una mínima sedación. Perfecto. Más de un paciente está dialogando generalmente en el procedimiento. ¿Qué le inyectás? ¿Qué producto? Y entonces, antes de hacer el procedimiento, ¿cómo lo controlo y tener la certeza que estoy perirradicular? Primero me voy al perfil del paciente y veo la profundidad de la aguja con referencias anatómicas, el neuroforamen, y por otro lado le hago una sustancia de contraste, estamos hablando de medio centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, y tiño la raíz. Entonces no estoy intrarradicular, porque si yo pinchara la raíz, el paciente tendría dolor radicular, que no es grave, pero no se da prácticamente nunca. ¿Esto jamás. se hace siempre en los bloqueos o vos lo hacés? Pues es una buena práctica lo que vos haces. Yo lo hago siempre, pero he escuchado más de una vez que me dice, doctor, dice, a mí me hicieron un bloqueo en el consultorio, ¿es correcto? Claro. Trato de no contestarlo. Listo. Yo no lo hago. Es clarísimo. ¿Qué producto se instila? Un corticoide de depósito con un anestésico local. Bupivacaína, que es un anestésico local de larga duración o intermedia duración con respecto a la lidocaína, y un corticoide de depósito. Me pregunta, doctor, ¿y qué me va a inyectar? Un corticoide de depósito, cualquiera. La betametasona, la dexametasona, cualquiera. ¿Y el dolor calma inmediatamente o tarda un tiempo en calmar? Tarda unos días en tener buen resultado, digamos, pues esa calma inmediata tiene que ir desinflamando la raíz, que generalmente está por ese disco protruido o por esa hernia de disco que está irritando el nervio y no es en forma inmediata, digamos, sino que tiene que pasar unos días. De hecho, yo al paciente lo cito no antes de los 15 días, entre 15, 20 días y 30 días para poder valorarlo. Esto tiene cobertura por la prepaga, obra social, se hace hospitales públicos también. Bueno, ¿y cuántas veces se puede, última pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces se puede repetir el procedimiento este? Mirá, hay dos escuelas, la americana y la europea. Yo prefiero la europea. La americana hacen 3 bloqueos seguidos. Hoy, a los 15, 20 días y al mes otro más. Yo soy de la idea que digo, si el paciente anda bien con un bloqueo, porque, bueno, pero ellos dicen que tienen mejor a largo plazo. Claro, y es válido, pero bueno, yo tengo la escuela europea. Si el paciente anda muy bien, no lo vuelvo a bloquear. Si el paciente anda muy mal, no lo vuelvo a bloquear. Y si el paciente anda intermedio y mejoró parcialmente, le vuelvo a repetir el bloqueo. Bueno, gracias. Interesantísimo el tema. ¿Nos esperaste quedar con nosotros? ¿Cómo no? Porque vamos a dar un tema que también seguramente les va a interesar muchísimo, que tiene que ver con el avance de la medicina, el avance de la ciencia. Particularmente, yo lo he hablado con él varias veces, yo hacía urología infantil, hacía una patología que es mielomeningocele, que era un desafío médico y algo catastrófico desde el punto de vista de la evolución, ¿no?, de muchos pacientes, porque requieren muchísimas cirugías, no caminaban, etcétera, etcétera, mielomeningocele. Estamos con Fernando Palma, gracias por venir, Fernando, un placer tenerte acá. Me encanta el laburo que hacen. Muchísimas gracias por la invitación. Y hace tiempo que lo hacen ustedes, ¿no? Esta cirugía fetal. Nosotros empezamos a hacerlo a fin del año 2014. Hoy tenemos alrededor de 120 pacientes ya operados. 120 pacientes. Alrededor de 120. Y no hay que perder de vista que no solamente es una patología para el paciente, sino que es una catástrofe también para la familia. Así es, el libro de Kelalis. Desde el punto de vista social y del armado familiar y económico, ¿no? Económico, sí, aparte de pérdida laboral de la familia. Por supuesto. Problemas matrimoniales, llevar al chico permanentemente al médico, que la sonda, que digamos, la silla de ruedas, exactamente, que la prepaga, la obra social. Contanos qué es rápidamente el mielomeningocele y cómo es la cirugía que ustedes realizan. El mielomeningocele es un defecto del cierre del tubo neural que se da en cualquier parte de la columna, pero mucho más frecuente en la región lumbosacra. Bien. Lo que se hace entre la tercera y cuarta semana de gestación es que no se cierra la columna y queda expuesto, queda la piel abierta y queda expuesto la médula y la meninge. Toda esa exposición que queda dentro del útero va dañando, a medida que va progresando el embarazo, va dañando tanto por el líquido amniótico, se va poniendo cada vez más corrosivo, como el mismo traumatismo que va teniendo el bebé contra las paredes del útero. Entonces, la idea de llegar temprano a esa cirugía, o sea, de manera prenatal, es evitar todo ese proceso de daño que se va produciendo
durante el útero. ¿Cómo durante la gestación. sabe una mamá que está embarazada que su hijo tiene un mielomeningocele? A ver, todo el proceso comienza con el diagnóstico. Pues para atrás si querés. Todo el proceso comienza con el diagnóstico. El Sí. diagnóstico inicial siempre es una ecografía, donde se van a ver algunas características ecográficas como la hidrocefalia. ¿En qué semana? Bueno, a partir de la semana 12, 13 ya se puede hacer el precozmente. diagnóstico. Sí, con los ecógrafos de hoy en día se puede hacer diagnóstico de manera temprana. Y se van a ver algunas características imagenológicas del mielomeningocele. Como por ejemplo, el mielomeningocele trae aparejado, desde el punto de vista neuroquirúrgico, dos otras patologías, que es una es la hidrocefalia y la otra es el descenso del cerebelo, que eso lo que produce es toda una alteración de la circulación del líquido y secundariamente la hidrocefalia. Entonces, el primer diagnóstico se hace con la ecografía, donde se ve la hidrocefalia, se ve el descenso del cerebelo, y ahí el ecografista tiene que ir a buscar el mielomeningocele. Bueno, hasta ahora, hasta que comenzaste vos aquí en Argentina con tu equipo, también con Mario Russo. No es Mario, es Daniel. Mario Russo era el ministro anterior de Salud. El chico nacía con un mielomeningocele, o sea, sabías que iba a ser un mielomeningocele y ahí el equipo tenía que colocar una válvula de ligación ventrículo peritoneal para... A ver, ahí lo que se hacía era operar el mielomeningocele de manera postnatal. Desde entre las primeras 24 o 48 horas para evitar la infección, pero ya el daño que se produjo durante toda la gestación estaba instalado. Bien, esto que estamos viendo, ¿qué es? Explícanos de qué se trata. Esto es, lo que hacemos nosotros en la cirugía es, una vez que se hace todo el proceso de que el paciente es candidato para la cirugía, lo que hacemos es una incisión, cada parte del equipo va haciendo una parte. Su parte, claro, cada especialista va haciendo su parte. Incisión, mujer embarazada, ¿de cuántas semanas? La hacemos... Hoy la estamos haciendo después de las 24 semanas, hasta las 27, hasta las 28 semanas. 28 semanas. ¿Sí? ¿Qué es esto que estamos viendo? Nosotros lo que hacemos es una incisión tipo una cesárea, pero bastante más ampliada, una fanestil bastante más ampliada, separan los músculos y sacan el útero. O sea, la cirugía se expone completamente el útero. Posterior a eso, se mapea dónde está la placenta para no cortar la placenta. hacer la incisión por fuera de la placenta. Se hace una incisión de aproximadamente 3 centímetros. O sea, se abre el útero. Se abre el útero. Se fijan las membranas a la pared del útero y lo que hacen es versionar el bebé para que el defecto quede expuesto en el agujerito. O sea, vos ponés la espalda del bebé, por así decirlo, acá, exactamente, a la vista. Exactamente. Ahí ¿Qué tenemos pasa una foto. Con el líquido amniótico que tiene ahí el bebé? Una vez que se abre el útero, va saliendo el líquido amniótico y se va reponiendo con Ringer lactato. Y el chico el bebito se mantiene por la circulación materna. El chico se mantiene por la circulación materna y la anestesia es combinada. Es una anestesia combinada para la mamá y una anestesia también al bebé. ¿De qué manera se hace anestesia al bebé? Al bebé le llega tanto por placenta y nosotros le damos un pinchacito en la cola con un cóctel de 3 medicamentos para que el paciente esté cardioprotegido, relajado, que no tenga dolor y uno pueda manipularlo sin que el paciente tenga... Estamos hablando de bebés de... ¿Cuántos tiene? ¿500 gramos? ¿400? Sí, 800, 900 gramos. Bueno. Esta es la incisión que están haciendo. Eso es la pequeña incisión que se hace en todo el útero. Bien, se pone la espaldita del bebé. ¿Y qué hacen ahí? Ahí lo que hacemos es... uno tiene que pensar que el mielomeningocele es como un libro abierto. Estamos viendo acá esto. Exactamente. Lo que se ve perfectamente acá esto es la médula. Impresionante. Y esa es la línea media de la médula. Impresionante. Entonces lo que uno va haciendo es cerrando capa por capa la médula, la meninges y por último la piel. ¿Esto lo hacen con microscopio? Esto lo hacemos con lupas. Con lupas a 2.5 de aumento. Y ustedes se dan cuenta que se han corregido esto y después el bebé se coloca, nuevamente se reposiciona. El bebé queda ahí, se vuelve a llenar el útero de líquido. ¿Qué se llena? Con Ringer lactato. Perfecto. Y comienzan ya el obstetra del cirujano fetal al cierre posterior del útero. Uno tiene que tener en cuenta de... Ahí está cerrado. Exactamente, que ese útero tiene que seguir gestando 3 meses más. Entonces el cierre tiene que ser realmente un cierre fuerte, porque ese útero sigue creciendo y eso va a ser una zona de debilidad. Contanos, antes de esta cirugía, ¿qué pasaba con los chicos que nacían ya y la cirugía era postnatal? ¿Y qué pasa cuando la cirugía es intraútero? ¿Cómo es el futuro de ese chico? A ver, habitualmente uno lo que tiene que tener en mente es que los bebés operados postnatales, el 80-90% desarrollan la hidrocefalia, el 90%
desarrolla lo que es el descenso del cerebelo que se llama Chiari, que en algunos casos incluso forma parte de la mortalidad perinatológica, el síndrome de Chiari, y tenían aproximadamente el 70% de estos bebés iban a terminar en silla de ruedas. Con la cirugía fetal se gana muchísimo todo esto, uno da vuelta prácticamente a la historia natural de la enfermedad, y hoy tenemos 75% de bebés sin válvula, 96% de chicos sin Chiari y un 87% de chicos caminando, autoválidos. 87%. 87% de chicos autoválidos. Un número impresionante. ¿Qué estamos viendo aquí? Ahí lo que estamos viendo es, lo que habíamos visto es la técnica tradicional y más ampliamente difundida y la que hacemos todo, que es la cirugía a cielo abierto. Va, todos, no todos. Bueno, pocos. no, está bien, todo lo que hacemos cirugía fetal, todo lo que hacemos, muy reducido lo que hacemos cirugía fetal. Y esto es cirugía fetoscópica. Lo que hacemos nosotros ya hicimos 4 pacientes de estos, es en vez de hacer la incisión en el útero, colocarle 2 o 3 puertos al útero, agredir 3 milímetros, ¿cuánto mide? 3 milímetros. 3 milímetros. Agredir menos con esto al útero y tener el mismo beneficio sobre el bebé. ¿Estos chicos nacen por cesárea o nacen por parto natural? Estos chicos nacen por cesárea. La ventaja que se tendría o se tiene con la fetoscópica es que podrían nacer por parto vaginal. ¿Cuál es la causa de mielomeningocele? Bueno, es multifactorial, pero la causa más reconocida de todo es la deficiencia del ácido fólico. ¿Qué posibilidad de que una mamá que ha gestado un bebé o una bebé con mielomeningocele en un segundo embarazo tenga mielomeningocele? Tienen posibilidad de tener mielomeningocele y con eso se tiene que hacer refuerzo de la toma de ácido fólico preconcepcional. ¿Estuvieron operando en España? Tuvimos, lo que hicimos es todo el equipo, digamos, lo que estamos intentando hacer es perfeccionar la técnica fetoscópica y nos fuimos todo el equipo a un centro de simulación española, realmente es excelente. Y lo que estamos haciendo ahí es operar ovejas con mielomeningocele de manera fetoscópica, perfeccionando la técnica que veníamos haciendo. ¿Ustedes pueden generar modelos con ovejas con mielomeningocele? ¿De qué manera? Se pueden generar, ellos le dan algún teratogénico, digamos, que lo que hace es un defecto del cierre del tubo neural. ¿Los chicos que operados al principio ahora lo siguen viendo ustedes? Sí, claro, nosotros tenemos... ¿Mantienen la función miccional, fecal? Nosotros tenemos en el hospital una clínica de mielomeningocele que lo que hacemos es seguirlo a largo plazo. Entonces lo que vamos viendo cómo viene tanto la parte motora, la parte neurocognitiva, la parte del Chiari, la parte de la motilidad intestinal y la parte miccional. Podemos decir que esta patología, que era, como dijimos antes, un desafío médico, una catástrofe para la familia, en manos experimentadas como ustedes, como equipo, ¿esto desaparece como tal, esta patología? ¿O puede ser que no? No desaparece como tal. Uno lo que hace en la cirugía es detener el proceso de deterioro intraútero. Sí. Entonces lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El 87% dijiste que caminan. Algunos ¿De qué caminan. manera caminan? Algunos caminan con ortesis cortas, otros con ortesis largas, y algunos con andador. Pero todos van hacia con tratamiento kinesiológico postnatal, van siempre hacia la mejoría. ¿Dónde opera el equipo de ustedes? El equipo de nosotros opera en el Hospital Austral. Y a fin del año pasado hicimos la primera cirugía fetal en el hospital público, en el Hospital Fernández. Los felicito, una barbaridad. Bueno, nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Intelexis, Salud y Bienestar. Gracias por acompañarnos. Chao.